compartirte sobre las buenas noticias del reino. Hay momentos en la vida en donde uno siente que hay dificultades, problemas y situaciones que no sabemos cómo se van a resolver. Nos generan incertidumbre, preocupación, amargura y muchas cosas a veces nos tienen como abrumados. Pero quiero contarte algo que es maravilloso. Dios puede hacer un milagro en un día y cambiar nuestra historia. Eso es maravilloso. A través de la historia del ser humano hubo hitos que marcaron un antes y un después. Por ejemplo, ¿te acordás? No nos acordamos, pero me imagino la primera vez que se inventó el jabón, ¿no es cierto? Eso fue un antes y un después. Ni hablar el 20 de julio del 69. ¿Alguien se acuerda? Acá son todos jóvenes, nadie dice que se acuerda. Bueno, 20 de julio del 69, cuando el hombre pisó la luna, hubo un antes y un después. Se hizo algo que fue por primera vez. O el 11 de septiembre de 2001 caen las Torres Gemelas, un hecho que marca un antes y un después en la historia y que se establecen nuevos protocolos de seguridad para ingresar a Estados Unidos y demás, y el viaje en los aeropuertos y en los aviones. Bueno, cuántas cosas cambian. Pero uno de los hitos también que marcó mucho la historia fue cuando en el año 61 se decide por la Unión Soviética y problemas políticos en ese momento levantar el muro de Berlín. ¿Alguien se acuerda del muro de Berlín? El muro de Berlín se levanta en el año 61, tenía 3,6 metros de alto, 150 kilómetros lineales. Un muro que dividió a Berlín, la capital de Alemania, en dos. Y por diferencias políticas, ideologías políticas, que no vamos a entrar en el tema, lo puedes buscar en la historia. Pero el punto es que un día se levantan, el muro está levantado porque fue bastante en silencio la construcción, y de un día para el otro los padres no pudieron ver a sus hijos, los nietos no pudieron ver a sus abuelos, los hermanos no se pudieron conectar más. Alemania quedó dividida, Berlín quedó dividida en dos. Y durante 28 años, hasta el 11 de noviembre del 89, que fue cuando cayó el muro de Berlín, durante 28 años no hubo relaciones. Ahora, ese día cuando cae el muro, se volvieron a reencontrar. Dice que fue tan emotivo, abuelos que no conocían a nietos, padres con hijos, familiares que no se habían podido ver. Porque el que se acercaba al muro, como 200 personas, se los fusilaba, se los mataba o una mina explotaba. Entonces no tenían modo de acceder de un lado al otro. Pero fue un hito histórico que marcó un antes y un después para la ciudad de Berlín y para tantas familias. Ahora, si vos imaginate, si en medio de situaciones humanas en donde tenemos hechos y sucesos históricos que marcan un antes y después, ¿cuánta más repercusión tiene cuando hay algo que activa la fe y tiene la intervención de Dios en nuestra historia? Y yo quiero que vos me acompañes a una fascinante historia bíblica en donde sucede algo en el pueblo de Dios que marca un antes y un después en un día. En un día en donde el pueblo de Israel estaba que no veía solución, estaban sometidos bajo pobreza, miseria, angustia y estaban sitiados, y en un día reciben un milagro que cambia sus vidas. Porque hoy profetizamos que en este lugar muchos recibirán milagros que en un día cambiarán sus vidas. Estamos preparados para las buenas noticias. Viene diciembre, cerramos este año con buenas noticias y milagros extraordinarios y estamos listos para seguir disfrutando de lo que Dios tiene. Te quiero compartir una historia que es fascinante. Si venís conmigo al contexto histórico, nos vamos a la época de Segunda de Reyes capítulo 7. En Segunda de Reyes capítulo 7 la historia era así. Vamos a la ciudad de Samaria. En el momento ese en Samaria dice que la ciudad estaba sitiada, a tal punto que el pueblo de Israel dentro de Samaria no tenían para comer. Resulta que el profeta Eliseo, un profeta, había soltado una palabra y les había advertido que durante 7 años vendría una temporada de hambre. Y con eso Ben-Hadad, rey de Siria, los había sometido y sitiado a tal punto que Samaria estaba atravesando esos 7 años de hambre muy difíciles, en donde ya no tenían qué comer, no tenían más cómo poder sostenerse. Y en ese punto, donde estaba el pueblo de Israel totalmente desafiado, la gente empezó a juntarse y a protestarle al rey y decirle: nos estamos muriendo, no podemos seguir ni un día más, no tenemos comida, no nos queda nada, necesitamos ayuda. El rey se enojó, el rey de Israel, y dice: mira,
¿por qué no van y matan a Eliseo, que es el profeta que soltó la palabra? Él lo resolvió muy rápido, ¿no? Matemos al profeta que dijo que nos iba a venir el hambre. En lugar de haber tomado la palabra como una advertencia y haberse preparado para lo que se venía, se había enojado con la situación. Frente a eso, Eliseo, como profeta que sabía que estaba siendo enviado a asesinar, Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse un seah de harina, que es una medida, refinada con un siclo de plata y hasta 2 seas de cebada por el mismo precio. Básicamente el profeta les está diciendo: hoy nos estamos muriendo de hambre, pero mañana en 24 horas podrás comprar cebada y harina por muy poquito dinero. Él suelta una palabra de fe, que cuando es escuchada por la gente correcta, suceden cosas increíbles en un lugar. Cuando el profeta suelta esa palabra, el ayudante personal del rey, miren cómo reacciona, respondió al hombre de Dios: no me digas, aun si el Señor abriera las compuertas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Un ayudante del rey que representa a estas personas que siempre tienen una visión negativa. Que vos soltás una palabra de desafío de fe y te dicen: no, esto no puede pasar, no, esto no va a mejorar, no, esto no hay chance, acá no se puede. Bueno, el ayudante del rey estaba así, en una postura. Entonces el profeta le dice: muy bien, perfecto, bueno, ¿lo crees? Lo vas a ver, pero no vas a disfrutarlo, o sea, te vas a perder. Ahora, ese día sucede algo increíble. Había 4 hombres leprosos, y le voy a contar la historia para hacerla más rápido. 4 hombres leprosos enfermos de la piel. Estos 4 hombres vienen y se reúnen y dicen: mira, si nos quedamos en Samaria, nos vamos a morir de hambre. ¿Por qué no vamos a los arameos, que es el campamento que está armado allá, que nos están por venir a atacar? Vamos, le pedimos que nos dejen estar con ellos y pueden pasar 2 cosas. O nos matan, que no hay problema porque ya íbamos a morir acá, o nos abren las puertas y nos dan de comer y nos quedamos ahí. La cosa es que estos 4 leprosos, que estaban enfermos de la piel, pero muy inteligentes de su cabeza, ¿sí?, se van de noche y llegan al lugar, ¿no? Llegan al lugar donde estaba el campamento arameo, se van a la nochecita. Entonces al anochecer llegan al lugar y no había nadie. Yo no entendía nada. Llegan al lugar donde estaban supuestamente todos los arameos acampando listos para ir a atacar y no había nadie. ¿Qué es lo que había sucedido? Dice que el Señor había confundido a los arameos haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, los arameos: seguro que el rey de Israel ha contratado a las huititas y a los egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga y dice que salieron corriendo y abandonaron las tiendas de campaña, abandonaron los caballos, los asnos, dejaron todo el campamento como estaba para poder salvarse. Cuando llegan estos 4 leprosos al lugar, se encuentran con comida, vestido, oro, plata, asnos, caballos, vacas. Dice que empezaron a comer primero para satisfacer el hambre, después empezaron a tomar los objetos y una vez que agarraron los objetos los escondieron, ¿no? No lo podían creer, estaban en el cielo. Imagínate, para ellos 4, estaban ahí. Y mientras estaban ahí, entonces se dijeron unos a otros: che, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias, y decir conmigo buenas noticias. Dicen entre ellos: hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca vamos a ser culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso al rey, ¿no? Hagámosle conocer que hemos encontrado el campamento arameo sin nadie, con todos los objetos, toda la comida y toda la riqueza que ellos han dejado. ¿Qué pasó con esos arameos? Algo sobrenatural. Un ruido apareció de la nada y Dios les hizo creer en ese ruido, confundir de que venían a ser atacados, pero no era así. Ellos huyen, se van y Dios vuelve otra vez a proteger al pueblo de Israel, a traer una victoria asegurada cuando pensaban que no había solución.
En medio de esa situación se fueron a la ciudad, llamaron a los centinelas, le cuentan todas las cosas y les dice, mire, fuimos a campamento arameo, le dicen los 4, llegan y ¿qué hacen los ministros y los centinelas? Dice que van rapidísimo a voz en cuello y lo levantan al rey que estaba durmiendo. En medio de la noche levantan al rey y el rey, presten atención, le dijo a sus ministros, déjenme decirles, miren lo que es un hombre con poca fe. Déjenme decirles lo que esos arameos están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento, se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. ¿Tenía esa información el rey? No, de ninguna manera. Pero estaba especulando. ¿Vieron cuando a veces el enemigo viene sobre la mente y te hace pensar lo peor de lo peor de lo peor? ¿Y vieron que hay gente que tiene una tendencia a pensar mal de los demás antes que pensar bien? ¿Vieron que hay gente que tiene una predisposición a creer que siempre lo malo le va a pasar a uno y que otros le están atacando a uno y que alguien está diciendo algo en contra de uno? Hay gente que está todo el tiempo. Bueno, ese rey era un rey perseguido. Perseguido en su mente, él pensó, en lugar de tomar la noticia buena de estos 4 leprosos, se abrumó con su forma de pensar y con todos los fantasmas que le seguían y se imaginó que había una trampa para él. Decía que aparece un ministro, un hombre de Dios, así como el que tenés sentado al lado de tuyo, ¿sí? Un hombre de esos que tienen fe, y ese ministro le dice, que salgan unos hombres, que salgan algunos hombres con 5 de los caballos, porque le quedaban 5 caballos, habían comido hasta los caballos por el hambre que tenían. Dice que salgan con 5 caballos que aún queda, si mueren y se van al campamento arameo, no les irá peor que acá. Acá se van a morir, así que si los enviamos se van a morir si tienen que morir. Pero que vayan, enviémoslo a ver qué pasa, que investiguen. Entonces dice que el rey de inmediato los envió con instrucciones de que investigaran la información que estaban trayendo estos 4 leprosos. Llegaron al Jordán, se van estos ministros, llegan al río Jordán y empiezan a ver que todo el camino estaba lleno de ropa y objetos que los arameos habían arrojado al huir. Fueron caminando hacia el lugar y ya empezaron a ver, mira, muchos de nosotros vamos a caminar creyendo una palabra y vas a empezar a recoger las bendiciones que va a haber en el camino, que Dios ya la wow, esto es para alguien, tenés que tomarlo. De modo que dice que regresaron los mensajeros al rey. Y cuando llegan los mensajeros le dicen al rey, es verdad, los arameos no están, está lleno de objetos, hay animales, hay comida, hay de todo, no sé qué pasó, pero los leprosos tenían razón. Así que dice que todo el pueblo salió corriendo de Samaria, se fueron a saquear absolutamente todo lo que había en ese campamento. Y tal como la palabra del Señor había dado a conocer, se pudo comprar un seah de harina refinada por solo un ciclo de plata y hasta 2 seas de cebada por el mismo precio. Se había cumplido la palabra profética en donde con poquitas cosas que fueron recogiendo, con poquito dinero podían comer. Ahora, ¿qué pasó con el ayudante personal del rey? ¿Quieren saber? Es triste, ¿lo quieren saber? ¿Lo pueden leer o se los cuento? Bueno, el ayudante personal del rey, que se acuerdan que al principio dijo, ni aunque se abrieran las compuertas del cielo, puede ser verdad la palabra profética. Ese dice que cuando salió todo el pueblo corriendo, lo pasan por arriba, lo aplastan y se muere. ¿Sí? Así que no la pasó muy bien. Entonces se cumplió la palabra profética en donde el rey le había dicho, en ese momento, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. Porque ahora vamos a ver un punto importante de lo que la incredulidad nos puede llegar a inhabilitar a recibir aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Y en efecto, quiero contarte algunos peligros de los cuales debemos cuidarnos en base a esta historia bíblica que es fascinante. Te animo en la semana segunda de Reyes 7, volví a leerla, pedirle al Espíritu Santo que te hable. Seguro que Dios te va a hablar cosas personales y hay más riqueza que puedas sacar de esto. Pero en primer lugar, no puedes resignarte frente a un problema que no encuentras solución. No podemos pensar que si estamos enfrente de un diagnóstico difícil o de una situación económica difícil o un problema laboral o un problema familiar o un tema con nuestros hijos, no podemos resignarnos a que no tenemos solución. Y ojo que el enemigo a veces puede venir, ¿no?, en un momento y estar abrumando nuestra mente. Recuerdo, miren, el lunes tuve un accidente con el auto. Fue para mí terrible, mi primera experiencia de accidente y fue como bastante choqueante para mí, ¿no? Yo, gracias a Dios, bien, la otra familia bien, mi auto no, o sea, un lío. Pero
muchas cosas vinieron porque teníamos planificado, teníamos que viajar con ese vehículo, teníamos que resolver un montón de situaciones. Y el enemigo puede venir con un montón de cosas en la mente para robarte la fe y decirte, mira, ahora se viene complicado, esto se va a dificultar, los planes que siguen se van a ver averiados. Pero ¿sabes qué? Nosotros es ahí donde podemos decir, no nos resignamos frente a una solución que no vemos en el momento, sino que creemos que Dios puede abrir caminos donde no los estamos viendo. Hay problemas que pueden venir, pero Dios tiene algo poderoso que puede suceder. No podemos resignarnos. Y en segundo lugar, tenemos que tener cuidado con especular sin información con una visión negativa. El rey especuló sin información, pero con una visión negativa. En lugar de especular con una visión positiva de fe, se creyó que lo peor estaba por venir. Y encima se lo estaba transmitiendo a sus ministros. Y encima se lo estaba diciendo dentro del palacio, generando una atmósfera contraria a la fe. Generando una atmósfera que estaba entorpeciendo el camino hacia un milagro. Por eso nuestra mentalidad, que el Señor nos transforme, nos bendiga para que siempre frente a toda situación creamos que Dios tiene algo nuevo y bueno para nosotros. Y quiero hablar de 5 enseñanzas claves rapidito. Número 1. Una palabra profética cargada de fe puede anticipar la llegada de buenas noticias. Cuando Dios está soltando una palabra como hizo con Eliseo, en medio de una situación caótica, en medio de una situación difícil, en donde no se veía solución. Sin embargo, esa palabra profética y cargada de fe y escuchada por la gente correcta, abre caminos para lo que Dios tiene para tu vida. Te habilita para recibir las buenas noticias que Dios tiene. Cada vez que soltaron una palabra sobre mi vida, yo la creí. Caminé hacia eso y dije, esto va a ser así. Dios está obrando, Dios tiene lo mejor. Por eso declaramos una mañana de poder sobre cada una de nuestras vidas. Un tiempo nuevo para aún aquello que parece difícil, complicado. Un tiempo de bendición, un tiempo que se abre para el chico que está ahí, remera celeste. Un tiempo nuevo se abre sobre tu vida. Estás en este lugar, pero Dios tiene algo poderoso. Él sabe toda la situación. Él abre caminos en el nombre de Jesús. Hay cosas poderosas que Dios hace cuando le creemos. En segundo lugar, las buenas noticias se comparten. Me encanta porque cuando estaban los 4 leprosos dijeron, no está bien que disfrutemos todo esto y no compartamos lo que nos está pasando. Las buenas noticias se comparten. Cristo se comparte, porque la fe se activa. La fe hace que uno se quiera mover, quiera accionar, quiera compartir con otros. Estamos en estos 40 días orando por 5 personas para que lleguen al Señor, ¿no? Ya este 4 de diciembre, este jueves, estamos terminando la campaña de 40 días, pero estamos en una iglesia que ora 365 días en el año, todas las mañanas. Entonces siguen sucediendo cosas poderosas. Y medio de esa situación tenés que creer que tenemos mucho para compartir con otros. Tu testimonio de vida, tu bendición, lo que Dios hizo, cómo nos bendice. A mí me alegra tanto escuchar buenas noticias. Me encanta cuando, mira, nosotros, la mayoría sabe dónde vivimos, ¿no? La gente, ¿sabe qué hace? Pasa, muchos de ustedes han pasado, tocan la puerta de mi casa y dicen, pastora, le quiero contar esto. ¿Viste? Y ayer pasó alguien y dice, pastora, le quiero mostrar la moto que me compré. Después estábamos en reunión, le quiero compartir un testimonio. Dios me sanó, hizo un milagro tremendo. Y bueno, me alegro. Ahí en la vereda a veces nos abrazamos, oramos y compartimos. Hay otros que me mandan WhatsApp. Qué hermoso es compartir lo bueno de lo que Dios hace. Cuánto nos alegra, cuánto nos bendice. En tercer lugar, la incredulidad nos inhabilita para recibir lo sobrenatural. Le voy a pedir al pastor Pizarro que pueda estar pasando, los chicos de adoración. La incredulidad es un enemigo terrible. La incredulidad nos hace creer que no es posible, que es lo que le pasó al ayudante del rey. Es cuando vos escuchás algo de Dios y tu mente está tan estructurada y modelada por la vida natural de todos los días y de lo cotidiano, en donde te hace pensar que eso no es posible, que hay cosas que están totalmente trabadas. Ayer me alegré mucho con los bautismos y me emocioné con cada uno, escuchar. Algunos que decían, yo conozco al Señor hace 2 semanas, yo conozco al Señor hace 4 años, yo conozco al Señor hace no sé tanto tiempo, y ver milagros. Y uno de los últimos que se bautizó dice, yo llegué a una reunión de milagros y con mi esposa no podíamos tener bebés. Así que oramos, creímos a Dios, no conocíamos nada y hoy tenemos los gemelos. Y ella se paró con sus gemelos al lado de él y mientras él se bautizaba yo dije, wow, qué milagros, cuántas cosas Dios hace cuando le creemos. Pero
la incredulidad nos inhabilita a recibir la bendición. Nos roba la posibilidad de disfrutar lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Y en cuarto lugar, debemos accionar con rapidez y correr por el milagro. Ay, me encantó porque el rey estaba durmiendo y podría haber dicho, no me molesten, mañana vemos. Aún los leprosos podrían haber dicho, descansemos en la carpa, sigamos comiendo, mañana les llevamos las noticias al palacio. Pero de ninguna manera. Yo saco un principio poderoso de esta historia bíblica. Cuando estamos frente a un milagro tenemos que accionar con rapidez y tenemos que correr por ese milagro. El rey organizó a los ministros y dijo, vayan, investiguen y vean qué pasa. Y eso tenemos que estar ahí atentos a accionar rápido. Cuando accionamos rápido frente a las cosas de Dios, cosas poderosas llegan más rápido a nuestras vidas también. Accionamos los milagros y el poder. Y en quinto lugar, quiero compartir y transmitir esta palabra. Impartimos esta palabra en esta mañana. En un solo día, nuestra realidad puede ser transformada por la intervención del poder de Dios. Ese es uno de los principios poderosos que saco de esta historia de Segunda de Reyes, capítulo 7. En un solo día, el pueblo de Samaria, mientras estaban ahí sitiados en Samaria, en un solo día ese pueblo recibió todo lo que estaba necesitando después de 7 años de sequía. No importa cuántos años hace que estás luchando por un milagro, no importa cuánto tiempo hace que estás esperando la intervención de Dios, si hace poquito o hace mucho, tenés que animarte a creer que en un día Dios puede hacer algo poderoso. En un día Dios puede sanarte de esa enfermedad. En un día Dios puede resolver de cancelar tus deudas. En un día puede aparecer el trabajo que estás necesitando. En un día Dios puede hacer que ese hijo que está en adicciones sea libre en el nombre de Jesús. En un día, cuando conocí al Señor siendo chica y le dije, Señor, tú eres mi Señor y Salvador, tenía 10 años, en medio de una situación difícil y caótica de mi familia, en un día Dios me hizo ver que Él habitaba en mí y que yo tenía un futuro diferente, que podía sanar, que podía perdonar. En el día que decidí perdonar las heridas causadas, fue un día de libertad. Cambió totalmente mi manera de ver mi vida, mi futuro y aprender a disfrutar de otra manera. En un día las cosas pueden cambiar. Pastor, en un día Dios puede hacer cosas increíbles. Hay cosas que a veces nos estamos ahí esperando y expectantes, pero si tu fe está viva, cosas poderosas pueden suceder. Voy a pedir al ministerio de oración que pase todo completo aquí. Nos ponemos de pie como iglesia. Vamos a orar en esta mañana por milagros. Gloria a Dios. En un día, cuántas cosas Dios puede hacer si le animamos a creer. Acá hay gente que en un día recibirá noticia que está anotado y adjudicado para su casa propia. En un día. Hay esperanzas que se pueden abrir nuevas. En un día Dios puede hacer algo sobrenatural y lo creemos. Padre, gracias en esta mañana por tu poder y tu presencia. Espíritu Santo, queremos como iglesia juntos clamarte por milagros. Tú conoces cada situación y sabes lo que necesitamos, la intervención tuya. Quizás algunos no necesitan milagros grandes, pero necesitan la paz interior. O necesitan, Señor, sanarse de la soledad que viven o de situaciones pasadas difíciles. No lo sé, Señor. Tú conoces cada vida y cada corazón. Yo te invito que ahí donde estás comiences a orar y le clames al Señor por tu milagro. Habla con Él. Decirle, Señor, esta es mi vida, te necesito. Clamo a ti por este milagro. Oro por la intervención tuya en nuestras vidas en este momento. Invito al equipo pastoral que pueda pasar aquí enfrente para que podamos orar por milagros. Señor, que cuando oremos por cada persona y estemos imponiendo las manos, los enfermos hoy sean sanados en el nombre de Jesús. Padre, los que están aquí con aflicción, tristeza y amargura, se vayan con la paz de tu espíritu y la alegría de tu presencia. Padre, los que están aquí con maldiciones, hoy sean rotas en el nombre de Jesús. Los que están aquí aprisionados por cadenas, Señor, en tu nombre las cadenas se rompen. Padre, los que estamos aquí necesitamos la intervención tuya para recibir libertad en nuestra mente y corazón, libertad en nuestro espíritu, hoy podamos recibir de ti. Padre, mientras oramos por milagros, cosas maravillosas puedan suceder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor.